las otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Warren Wiersbe aconseja que debemos leer la Biblia como si fuera una radiografía y no como si fuera una foto. Él dice, una lectura de la Biblia echando un vistazo nunca revelará nuestras necesidades profundas. La diferencia es como ver una foto y una radiografía. John Wesley escribió lo que pasó en una reunión mientras predicaba. Uno que estaba delante de mí, dijo Wesley, cayó como muerto y luego otro y otro. 5 personas más se hundieron en una media hora, la mayoría bajo un violento sufrimiento de espíritu. Termino de citar. Estas personas miraron atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, lo que dice Santiago. Y al ponerse de pie otra vez, caminaron en ella durante el resto de sus vidas. La palabra que tenemos en nuestras Biblias, que es la palabra de Dios, es la perfecta ley, la de la libertad. Porque tiene el poder de librarnos. Jesús dijo a los judíos que profesaban creer en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John Wesley comenta sobre este versículo 25 de Santiago 1. Mas el que mira atentamente, y dice no solamente echando un vistazo, sino inclinándose, fijando los ojos y buscando toda la verdad hasta la última palabra, a la ley perfecta, la del amor, restablecida por fe. El que guarda la ley del amor es libre. Termino de citar. Escucha profundamente con tu corazón y después camina continuamente en ella, sea en la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amigo oyente. En el último programa aprendimos algo sobre oír la palabra. Los que han traducido la Biblia de forma muy sencilla se han equivocado pensando que así la gente la va a entender. No es así. El apóstol Pablo nos da el principio que nos enseña el porqué. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él
son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo dio esta verdad en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. El hombre natural que menciona Pablo es el hombre que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu de Dios. Él es el único que puede enseñarnos las cosas de Dios. Hay que aprender a oír con los oídos del corazón. Santiago nos ha enseñado que para preparar el corazón de oír correctamente la palabra, todo hombre, dijo, sea pronto para oír, tardo para hablar. El que es pronto para oír quiere escuchar de otros, incluso buenos predicadores y maestros de la Biblia. Leer también es una forma de escuchar. Quisiera sugerir que, como Santiago añade, ser tardo para airarse tiene que ver con una tendencia de usar la palabra de una forma de debatir, que es la forma que muchos utilizan. En el espíritu del debate se manifiesta el orgullo y defendiendo la opinión propia, fácilmente aparece la ira. La palabra, según versículo 21 de Santiago capítulo 1, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta tiene que ser recibida, la palabra tiene que ser recibida con mansedumbre. También la manera de huir efectivamente viene por poner la palabra en práctica. O sea, tenemos que caminar en la palabra. Dice, si alguno, otra vez Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, sea poner la palabra en práctica. Warren Wiersbe otra vez nos dio un buen ejemplo de leer la Biblia como una radiografía y no una foto. Y quiero recordarles que esa es una buena manera de explicar la forma que uno debe leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y John Wesley habló de no echar un vistazo a la palabra, sino buscar toda la verdad hasta la última palabra. La persona que no sigue estas cosas enseñadas se engaña, como vamos a aprender ahora. A continuación aprendemos acerca de una persona engañada, que bien puede estar entre los judíos dispersos que creían ser cristianos, o también puede ser entre los cristianos de 2024. Hoy en día es popular usar el término religioso para referirse a un cristiano superficial, pero no a un convertido. El significado de religioso no fue así en el pasado, ya que se refería a una persona devota y piadosa de corazón. Ha cambiado el uso de la palabra en tiempos modernos. Sin embargo, Santiago usa el término religioso igual que nosotros lo estamos usando. Alguien que no es devoto ni piadoso. Es aquel que practica un cristianismo
ceremonioso y superficial, pero por su práctica se revela como falso. Su corazón es engañado, su lengua no ha sido amansada y su religión es totalmente vana, como hemos leído en versículo 26 en capítulo 1. Santiago apunta a dos asuntos que va a estar tocando durante todo el libro. Es una revelación muy importante para él y sabe la necesidad que el pueblo tiene de saberlo y aprender la lección. Él observa que hay una cristiandad falsa y una verdadera. E insiste en que el verdadero cristianismo interior se manifestará por sus hechos. El primer asunto es el de intentar ayudar a los que tienen necesidad de las cosas básicas de la vida, personas que no pueden obtenerlas por sí mismas. Dios es el marido de las viudas y el padre de los huérfanos, y quiere que su pueblo esté atendiendo sus necesidades. El segundo asunto que interesa a Dios es la santidad, la separación del mundo y su sistema. Veremos en futuros estudios que Santiago tiene más que enseñar sobre esta separación. La iglesia está formada de gente no manchada por el mundo. Guardarse sin mancha del mundo, dice el versículo 27. Pedro dio este consejo a los oyentes en el día de Pentecostés. En Hechos 2:40 dijo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Esté aparte, en otras palabras. La palabra original del griego para iglesia es ekklesia, en griego. Un pueblo llamado aparte. Es el mismo significado de la palabra iglesia. Ahora vamos a empezar capítulo 2 de Santiago, donde habla de la ley real de la libertad. Y habla aquí del pecado de hacer acepción de personas. Este es pecado según Santiago. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Hermanos míos, empiece, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora pregunto yo, ¿podemos ver que Santiago es un creyente firme en la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, igual que lo fue el apóstol Pablo? Sin embargo, en este capítulo, Santiago está desafiando una fe
que es manchada por hacer acepción de personas. Él trata con este defecto en la primera mitad de este capítulo y después, a partir del versículo 14, enseña acerca de una fe que no termina cumpliendo el propósito de Dios. En Efesios 2:10 leemos: somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, Pablo también creó en buenas obras. La fe de Jesucristo no es compatible con las prácticas mundanas que dan preferencia a los más exitosos y no representan dignamente el nombre del glorioso Señor, como Santiago habla de Jesús. Tal gloria se presenta en los evangelios cuando Cristo en su enseñanza relata la buena obra del buen samaritano que atendió al pobre viajero que tanto el levita como el sacerdote habían ignorado. Lea la historia en Lucas capítulo 10, versículo 33. Jesús conversó con la mujer samaritana, aunque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice en Juan 4:9, pero Jesús sí. Jesús no siguió la práctica de la sociedad que le rodeaba. La mujer samaritana es quien dijo, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, era una verdad. Pero Jesús conversó con ella. Fue un leproso samaritano. Estoy hablando de samaritanos porque los judíos les tenían mucho desprecio. Pero fue un leproso samaritano quien se volvió a Jesús para darle las gracias después de haber sido sanado por él. En Lucas 17:6. Felipe estaba demostrando la práctica cristiana cuando descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Pedro y Juan le siguieron, orando por los samaritanos, para que fuesen maravillosamente bautizados en el Espíritu Santo. De vuelta a Jerusalén, en Hechos 8:25, Pedro y Juan también predicaron en muchas poblaciones de los samaritanos. Vea que no los despreciaba. El cristianismo no apoya el desprecio de ciertas personas. La gloria de Jesucristo continúa brillando en el libro de los Hechos, mientras el Evangelio se abre, paso a paso, a los gentiles despreciados en la religión judía. Cuando los cristianos judíos escucharon por boca de Pedro las conversiones en la casa de un centurión romano, glorificaron a Dios. Hechos 11:18. Para que veamos que el cristianismo, que en aquel entonces fue hecho casi totalmente de judíos, no había un prejuicio, no había un desprecio por los gentiles en la iglesia. Cuando la iglesia en Jerusalén, dirigida por Santiago, escuchó acerca de la obra de Dios entre los griegos incircuncisos en Antioquía, enviaron a Bernabé a ministrar entre ellos. Hechos 11:22. ¿Ves otra vez? No hubo desprecio por los incircuncisos. Claro, todos los judíos eran circuncisos, pero aprendieron
no despreciar a otros pueblos, a otras naciones. Al ser judíos convertidos, este es el secreto. La iglesia de Jerusalén representó el espíritu del cristianismo, alabando a Dios cuando personas que eran normalmente despreciadas por los judíos recibieron las bendiciones del Evangelio. Se alegraron, pues. Leeremos exactamente de lo que trata Santiago, empezando en versículo 2, donde para dar un ejemplo usa la congregación de creyentes. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, se va a tratar este asunto. ¿Cómo van a tratar estas dos personas? Es interesante como él demuestra sus raíces judías al llamar a la reunión de los cristianos la sinagoga. Sí, esto fue literalmente la palabra que usó en el griego al hablar de vuestra congregación. La palabra congregación aquí era sinagoga en el griego. Y es el único que usa este término en el Nuevo Testamento, solamente Santiago. La sinagoga judía significa tanto el lugar donde reunieron y la misma reunión. Fue llamado sinagoga. Pero estamos observando que Santiago también llamó a la asamblea de los cristianos judíos una sinagoga. Interesante. Dar preferencia al rico sobre el pobre creó una ruptura de la costumbre cristiana, como escribió Santiago en el primer capítulo, versículos 9 y 10. Vamos a volver para ver exactamente de lo que estamos hablando. El hermano, versículo 9 del capítulo 1, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Bueno, debiera ser totalmente al contrario. No solamente dieron mal testimonio de cómo es el verdadero cristianismo, sino también perjudicaron el desarrollo espiritual del rico y humillaron al pobre, quien debería ser tratado con dignidad en la iglesia. Versículo 3 de capítulo 2. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estátate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Santiago lo consideró como un serio error que manifestaba malos pensamientos y una mala práctica. Versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hacer acepción de personas es en verdad un pecado, fuera de la voluntad y los caminos de Dios y de Cristo. Es un ejemplo de la mentalidad mundana. Y la persona que posee tal actitud seguramente es incapaz de participar en los asuntos de la iglesia. Santiago sigue los mismos hechos que Pablo enseñó en 1 Corintios.
Pablo solamente escribe lo que observa entre creyentes y también discierne qué son los caminos y las maneras que Dios usa, que fluyen de las intenciones de su corazón. En 1 de Corintios, capítulo 1, varios versículos, empezando con versículo 20, entonces veremos 27, 28 y 29. Esto es lo que dice Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ves que Dios no ensalza el sabio? Dice, al contrario, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Ves que la iglesia no debe distinguir dando primer lugar a los sabios, a los fuertes, a los ricos? Dios hace al contrario. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la doctrina cristiana. Muy contrario a lo que Santiago está hallando en sus sinagogas, en sus congregaciones de los cristianos judíos. María, por su propia experiencia, como una humilde mujer del pueblo de Nazaret, conocía el principio divino y lo pronuncia ella en Lucas 1:53. Estoy hablando de la Virgen María, que dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Santiago descubre el mismo principio al escribir que Dios ha elegido a los pobres para que fuesen ricos espiritualmente en fe y herederos de su reino. Los caminos de Dios no son los caminos del mundo. Jesús dijo al gobernador romano en Jerusalén, mi reino no es de este mundo, pero mi reino no es de aquí. En Juan 18, versículo 36, Cristo representaba para Pilato una fuente de autoridad inmensurable por encima de la del gobernador. Santiago enseñó que Dios había prometido que los pobres serían herederos de su reino sobre la base de su amor por Él. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago recibe noticias de que una parte significativa de los judíos cristianos que habían sido dispersados en todo el mundo, a quienes está escribiendo, se habían desviado de este camino cristiano. Al dar prioridad a los ricos, están satisfaciendo a sus enemigos, que se oponen a todo lo que Dios hace. Se van alejando de los propósitos que Cristo estableció en la iglesia, lo que son principios odiados por la gente rica y poderosa. Su reino, el reino de los ricos y los poderosos, es el mundo presente.
y el reino futuro es de Dios y es una amenaza para ellos. Son amigos del Imperio Romano y utilizan sus tribunales para perseguir a los cristianos, dice versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Como cristianos nos hemos identificado con el nombre de Cristo y le honramos y adoramos en amor. Él es precioso para nosotros y nuestros corazones se rompen al ver el trato que recibe en este mundo. Somos llamados por su nombre, cristianos, y Él mismo nos ha llamado a sí mismo. El compositor W. Spencer Walton expresó nuestro sentir en una estrofa de su himno que se llama En ternura me buscó. Así van las palabras. Lavó las heridas sangrantes de pecado y derramó aceite y vino. Susurró para asegurarme. Te encontré, mío eres. Jamás escuché una voz tan dulce. Hizo mi corazón adolorido gozar. Y así va esa estrofa. Y este es aquel a quien los prósperos blasfeman, se burlan y insultan. En su arrogancia insensata, no tienen temor de levantar la voz, el corazón y la mente contra el Cristo y Creador. No son dignos de que los cristianos les den preferencia, porque su pobreza interior anula su elegancia exterior. Leeremos versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Por otro lado, por su rica fe, el pobre refleja la gloria de Dios. Amigo cristiano, te animo a posicionarte con el Nazareno y sus Galileos despreciados, pobres, débiles y de poco valor terrenal. Vamos a leer los siguientes versículos, 8 hasta 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A veces Santiago usa expresiones muy interesantes. Solamente él se refirió a la palabra de Dios en el Evangelio, establecido en amor como la perfecta ley, la de la libertad. Esas son las palabras de Santiago, en capítulo 1, versículo 25. Y dijo que el término, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo llama la ley real,
curiosa manera de expresar. Esta ley es otorgada por el Rey de Reyes y es prominente sobre todas las demás leyes, refiriéndose a relaciones humanas. En versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Jesús dijo que es el segundo mandamiento, solamente superado por el supremo mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Marcos 12:30. Santiago consideró que hacer acepción de personas era una brecha contra lo que él llamó la ley real y un pecado contra aquel que no hace acepción de personas, como Eliú declara en Job, capítulo 34 y versículo 19. Yo te aconsejo apuntar el texto y voy a leer ahora Job 34, 19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes. Está refiriendo a Dios. Y sigue diciendo: ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios no hace acepción de personas porque Él creó a todos. La Escritura lo repite tantas veces que no intentaré citar cada pasaje. Hacer acepción de personas es un pecado contra la naturaleza de Dios y la ley de Dios. Porque la ley dice que no solamente no demos preferencia a los ricos, sino que tampoco favorezcamos a los pobres en el juicio. Este es un poco diferente. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En Levítico 19:5 habla aquí en cuanto en el juzgado favorecer al pobre. Tampoco se hace. El símbolo de la justicia es el de una mujer con una venda sobre los ojos, para no darse cuenta de la clase, de la raza o del sexo de la persona que está siendo juzgada. Y escucha lo que dice Levítico 19:15. Curiosa, habla la ley de Dios. Curioso, piensa Dios en estos asuntos. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que si el pobre está equivocado en el asunto, si es culpable, hay que juzgar contra él. Hay que hacer justicia. Los versículos 10 y 11 del texto en Santiago 2, lo vamos a leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, quiere decir toda la ley. Declaran una verdad que es todavía más grande que el tema de hacer justicia entre los hombres.
porque se refiere a la ley de Dios en general. Quien es culpable por un mandamiento es condenado por toda la ley. Jameson Fawcett Brown, los comentaristas, dicen: la ley es una armonía musical echada a perder por una nota disonante. Pablo también mencionó que una nota mala puede dañar la música. Escucha, mientras que cita de 1 de Corintios 14. Las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Después dice que una trompeta empleada para la batalla tiene que ser correctamente tocada, porque si no, puede provocar un desastre. Y estas cosas se encuentran en 1 de Corintios 14, 7 y 8. Dijo Pablo: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Permítame añadir que una simple omisión en cumplir con la ley trae consecuencias semejantes a las ya mencionadas. Comparto una historia que escuché en mi juventud acerca de un músico frustrado que tocaba el flautín. Él pensaba que no era bien reconocido porque su instrumento era muy pequeño y suave. En un ensayo con cientos de instrumentos y voces, dirigido por un famoso director de la orquesta del siglo XIX, el señor Michael Costa, el coro cantó a plena voz, acompañado por un estruendoso órgano, tambores y trompetas. En medio de todo, el hombre del flautín pensó: no importa lo que haga yo, y decidió no tocar más. Inmediatamente el director levantó la mano, interrumpiendo el ensayo, y gritó: ¿dónde está el flautín? Para la mayoría quizás, la falta del flautín era imperceptible, pero para el director de la orquesta, toda la pieza musical se arruinó debido a la negligencia del intérprete del pequeño flautín. De igual manera, Dios considera que la menor negligencia u omisión en cuanto a su ley, aunque sea diminuta, trae grandes consecuencias. Aunque sea demasiado simple, quisiera hablar de un ladrón que se presenta delante un juez con el siguiente argumento: sí, dice, es verdad que robé el dinero de la tienda, pero no hice daño a nadie, ni maté a nadie. No provoqué daños en el inmueble, ni tomé a nadie como rehén. Pero robó. Y no está delante del juez por sus buenos actos. La ley le culpa y le sentencia por lo que ha hecho mal. Recuérdalo siempre: el que falla en un punto quebranta toda la ley. Por la misma razón, el argumento de muchos que se consideran buenas personas es inválido. Escúchales: he sido buena gente. Doy a los mendigos que vienen a mi puerta. Ayudo a los vecinos cuando tienen dificultad. Visito a los enfermos en los hospitales. Y siempre asisto a la iglesia. A pesar de todo esto, el legislador te considera culpable.
por las veces que has quebrantado su ley, aunque solamente haya sido una vez y de una sola manera. Pero el hecho anula todos los demás buenos actos. ¿No es cierto que los criminales van a la cárcel a veces por un solo hecho? Y no es excusa decir solamente lo hice una vez. Supongamos que sea un homicidio. Qué ridículo suena, ¿verdad? Yo solamente maté a una persona, no muchos. Se va a la cárcel, se va a la prisión. Un breve repaso de cualquier vida de quien sea demostrará que él o ella ha pecado. Por eso, en cuanto a la ley de hacer acepción de personas, que parece una pequeña ley, hace que el ofensor sea culpable delante de Dios. Colosenses 3:17 defina la responsabilidad del cristiano que ahora está bajo la ley de la libertad. Y todo lo que hacéis, dice este versículo, estoy en Colosenses 3:17, recomiendo que lo apuntes, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sus palabras y obras apuntan hacia la naturaleza de Cristo. Haced todo en el nombre del Señor Jesucristo. O en otras palabras, según la naturaleza de Jesucristo, que está en su interior. ¿Quién? Cristo. Y por la misma naturaleza en Él. Él con gratitud reconoce la gracia del Padre en su vida. El Señor Jesús, según la voluntad del Padre, le ha puesto bajo la ley de la libertad, que es el Evangelio de amor. Vea versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y está hablando aquí del Evangelio de amor que da libertad. Él razona honestamente que la ley de Dios es justa y buena y que Cristo le ha rescatado de su culpabilidad delante de la ley santa. Ahora, él, la persona alcanzada por el Evangelio, desde el corazón y voluntariamente, obedece a esa ley y no tiene que justificar sus muchas ofensas. Dios le ha justificado por la fe en Cristo. Esta mañana, en mi devocional, leí acerca de dos pájaros. Era Levítico 14, versículo 4 hasta 7. Uno fue matado y el segundo fue sumergido en la sangre del que había muerto y dejado en libertad. El primero murió para que el otro pudiera vivir y vivir libremente. ¡Qué maravilloso! Ejemplo de la ley de la libertad. Se ilustra por qué se llama el Evangelio la ley de la libertad. Porque esto es lo que pasó. Cristo llevó nuestros pecados muriendo por nosotros, los cuales los pecados nos ataban y hacían culpables delante de la ley de Dios. Y lo hizo por nosotros, para que pudiéramos ser libertados.
libertados. Libertados de la culpabilidad de la ley que nos ata, pues. Bueno, amigos, vamos a dejar el estudio con esto. Bueno, vamos a decir un poco más y termino. El juicio contra nuestros pecados ha sido tratado con misericordia y para nuestro bienestar. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos hacia cada falta cometida contra nosotros para que la ley de la libertad no nos condene. Fíjate en Mateo 18, versículo 27 hasta 34. Sería muy bueno que leyera esta porción. Que nos sea fácil perdonar al reconocer plenamente el perdón de Dios hacia nosotros. Por la cruz, la misericordia triunfó sobre el juicio. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Estas palabras nos llegaron mientras caminábamos en nuestras veredas descarriadas de la vida. Y cuando creímos, nos fueron aplicadas eternamente. Nos libertó el Evangelio. Y nosotros vamos a andar de acuerdo con el Evangelio. Muy bueno. Amigo, terminamos el estudio para hoy. Esté con nosotros en el siguiente. Y mientras nosotros queremos que Dios te bendiga ricamente, que puedas tú tener éxito en la fe cristiana viviéndolo de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso la estamos estudiando y espero que sea de provecho cada vez. Hasta la próxima vez. Estaremos hablando muy pronto.